Bueno, chicos, bienvenidos a otro video de física clásica y moderna. En este caso, estoy grabando estos videos donde voy a estar resolviendo algunos problemas para que a ustedes les resulte un poquito más sencillo guiarse a la hora de resolver ustedes sus propios problemas. Son dos videos distintos, un video sobre MRU y un video sobre MRV, que tienen como finalidad aprender cosas básicas, ¿sí? de estos dos temas, de estos dos movimientos, que lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos avanzando en el tema, pero que no implican una dificultad grande, es decir, no hay un problema donde uno debe estar rompiéndose la cabeza pensando qué me da, qué me dice y demás, sino que esto es para aprender lo básico. Después van a tener otro video donde van a poder ver cómo se resuelve un problema. Separamos en dos niveles para que pueda ser más progresivo el aprender a resolver un problema de física, en particular de cinemática. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poco sobre las ecuaciones horarias. Ustedes ven que en cinemática cada movimiento va a tener sus propias ecuaciones horarias que van a depender de, básicamente, sus características, ¿sí? Son las características las que dan la forma de sus ecuaciones horarias. Se llaman horarias porque siempre dependen del tiempo. Fíjense que ese x de t, este b de t y este a de t son funciones que dependen del tiempo. Con lo cual, lo que me está diciendo cada una es cómo cambia la posición a medida que va avanzando el tiempo, cómo cambia la velocidad a medida que va avanzando el tiempo y cómo cambia la aceleración a medida que va avanzando el tiempo. Entonces, como todas dependen de cómo va avanzando el tiempo, se las llama ecuaciones horarias. Tanto MRU como MRV tienen tres ecuaciones horarias. ¿Por qué? Porque uno puede caracterizar tres cosas. ¿Dónde está parado? ¿Con qué velocidad se mueve? ¿Y con qué aceleración se mueve? Hay algo que es muy importante, que es la característica del MRU, que implica que en un MRU tenemos la aceleración nula, es decir, como la velocidad es constante, su aceleración en todo momento vale cero. Y producto de que la aceleración en todo momento vale cero, la velocidad vale siempre lo mismo. Es decir, si un cuerpo estaba moviéndose con 10 metros por segundo, a medida que pasa el tiempo sigue siendo 10 metros por segundo, no cambia. Y una cosa más difícil es cómo va variando la posición. Esto lo vamos a ver con el primer ejercicio. Entonces veamos el primer ejemplo, el problema 1. El problema 1 dice un cuerpo se desplaza, y vamos a remarcar los datos que me da. Un cuerpo se desplaza 40 metros en 20 segundos. Me pide calcular la velocidad en metros por segundo y kilómetros por hora y realizar los gráficos de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Bueno, lo primero que quiero es calcular la velocidad. Entonces lo primero que digo es, ¿con qué cuento yo para resolver este problema? Y yo cuento con las ecuaciones horarias. La ecuación horaria de posición, de velocidad y de aceleración. Obviamente que la de la aceleración no me dice nada, porque no es una cuenta, sino que es un número que siempre vale cero. La de velocidad tampoco me dice mucho, porque me está diciendo que siempre vale lo mismo. Con lo cual cuento con una sola fórmula, o una sola ecuación, que es la ecuación horaria de posición. Entonces lo que yo propongo siempre es escribir la ecuación horaria y reemplazar los datos que tenemos. Nosotros en estos primeros ejercicios vamos a asumir que el tiempo inicial y la posición inicial van a valer cero. Con lo cual, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la ecuación horaria de posición, vamos a reemplazar, donde dice x de t, vamos a reemplazar la posición que alcanzó los 40 metros en 20 segundos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la posición inicial y el tiempo inicial? Los vamos a considerar cero. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que nuestro sistema de referencia lo colocamos en cero. No nos vamos a preocupar mucho en estos videos, sí se van a preocupar en el video que hizo Nicolás. Con lo cual,
Fíjense que de toda mi ecuación horaria, lo único que me quedó sin reemplazar es la velocidad. Con lo cual, esto que está multiplicando lo paso dividiendo y me queda directamente el cálculo de la velocidad ya terminada. Me da que la velocidad de este cuerpo que se movió 40 metros en 20 segundos es de 2 metros por segundo. Fíjense siempre que haya una consistencia entre las unidades y la magnitud que estoy calculando. Si yo calculo velocidad, la unidad de la velocidad es metros por segundo. Para pasarlo a kilómetros por hora, lo que pueden hacer es los 2 metros pasarlo a kilómetros, 1 segundo pasarlo a horas y dividirlo. Ahora vamos a ver qué pasa con los gráficos. Vamos a hacer los gráficos más sencillos. El más sencillo es el de aceleración en función del tiempo. Pero antes de hacer los gráficos vamos a ver algunas observaciones que me resultan que son importantes. La primera tiene que ver con que el tiempo del movimiento, el tiempo que duró el movimiento son 20 segundos. Con lo cual voy a limitar todos mis dibujos, todos mis gráficos a 20 segundos. No tiene sentido hacerlo a tiempos infinitos, decir, bueno, a los 200 segundos. Mirá, no sé qué pasó a los 200 segundos, yo lo único que sé es qué pasó en los primeros 20. Entonces mi gráfico tiene que ser consistente con mi problema. Si mi problema dice que el movimiento duró 20 segundos, mi gráfico dice que el movimiento duró 20 segundos. Otra cosa que es importante es que siempre en el eje X, en lo que sería matemáticamente el eje X, la coordenada X, siempre va a ir el tiempo, mientras que en la coordenada Y va a ir la variable posición, velocidad y aceleración. Entonces, este gráfico es bastante sencillo, porque la aceleración, como característica de los MRU, vale en todo momento 0, con lo cual el gráfico nos va a quedar una recta horizontal, ¿sí?, que para todo tiempo vale 0. Lo que me está diciendo este dibujo es que desde el t igual 0 hasta t igual 20, la aceleración vale siempre 0. Y esto está bien porque es la característica del MRU. O sea que esto no genera demasiados problemas. Vamos a ver cómo queda el gráfico de velocidad. Ahora yo tengo en la coordenada X sigo teniendo el tiempo, pero en la coordenada Y tengo la velocidad. Yo quiero ver a distintos tiempos cómo va avanzando la velocidad. Y lo que tengo es que la velocidad que yo la calculé antes, que me dio 2 metros por segundo, esa velocidad es constante en todo tiempo. Con lo cual, cuando hago la velocidad en función del tiempo, yo lo que veo es que para cualquier tiempo que yo elija, la velocidad siempre va a valer 2. Para los 2 segundos vale 2. Para los 8 segundos sigue valiendo 2. Para los 12 segundos sigue valiendo 2. Y para todo tiempo entre 0 y 20 segundos va a valer 2. Por eso me queda una recta horizontal en 2. No me queda una recta horizontal en 2 porque en nuestro problema la velocidad vale 2. El tercer gráfico ya no es tan intuitivo ni tan fácil de pensar, sobre todo porque en matemáticas están un poco flojos. Porque si uno pudiera hacer una relación entre la ecuación horaria y una función matemática conocida, el gráfico sería realmente muy sencillo. Pero como eso no lo tienen, de alguna manera vamos a tener que construir este gráfico. Lo primero que yo propongo para el gráfico de los x de t, obviamente que me queda en la coordenada x sigue estando el tiempo, y en la coordenada y está en la posición x de t. Lo primero que propongo yo siempre es escribir la ecuación horaria, reemplazar las posiciones y los tiempos iniciales, en este caso es 0 y 0, o sea, x0 vale 0, t0 vale 0, y reemplazar la velocidad, nada más. O sea, dejarme libre el x de t y dejarme libre el t. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la noción de cómo va avanzando x de t para distintos t. Es decir, fíjense lo que me quedó acá. Esto sale de reemplazar v2, t00, x00. Me queda v por t. ¿Qué tiene de importante esta? ¿Qué tiene de importante esa ecuación horaria? ¿Sí? Que es específica de nuestro problema. Que esta ecuación horaria me permite, para todo tiempo que yo elija entre 0 y 20, devolverme un x de t. Por ejemplo, para un segundo, x en un segundo vale 2, porque 2 por 1 es 2. Para un tiempo de 5 segundos, 2 por 5 es 10 metros,
O sea que la posición a los 5 segundos es 10 metros. Y así puedo hacer entre 0 y 20, puedo hacer todos los puntos que quiera. Si yo voy haciendo eso de a cada segundo ir dándole un valor, yo lo que voy a encontrar es que esto tiene una pinta de recta que crece. Como esto es una recta que va creciendo, no hace falta dar todos los puntos. Con dar 2 puntos, cualquiera, pero 2 puntos que yo quiera, después los uno con una regla y ya está. Entonces, lo que yo propongo es dar 2 valores, el que ustedes elijan, y les va a quedar la misma recta que hice yo. Por ejemplo, dar el valor para t igual 0, 2 por 0 es 0, o sea que a tiempo 0, posición 0, es este punto que está acá. Y por ejemplo, dar, no sé, a t igual 20. Cuando t vale 20 segundos, 20 por 2 es 40, o sea que para 20 segundos va a parar a 40 metros. Tengo este otro punto. O sea, agarré los extremos de la recta que quiero hacer, o el gráfico que quiero hacer. A t igual 0, a t igual 20, le calculé las posiciones y los uní con una regla. Otra persona me podría haber dicho, bueno, pero yo lo elegí a t igual 6, hice el cálculo, me da 12, a t igual 16, hice el cálculo, me da 32 y los uní. No importa, porque queda siempre la misma recta. Eso lo eligen ustedes. Lo importante es que queda siempre en MRU, la posición en función del tiempo, siempre queda una recta que es creciente. Siempre. ¿En qué caso? Creciente o decreciente, pero siempre es una recta que tiene una pendiente. Ahora, ¿de qué depende la pendiente de esta recta? Bueno, depende de la velocidad. Claramente la que me marca el rumbo de si esto está creciendo o decreciente es si la velocidad es positiva o negativa. Si la velocidad es positiva, esta recta va a crecer. Pero si la velocidad fuera negativa, esto sería una recta que va al revés, que decrece. Que a medida que va pasando el tiempo, la velocidad va cayendo. ¿Está bien? Entonces, o que puede ir creciendo en los negativos. Eso depende. Pero claramente, la naturaleza de cómo es esta recta la va a ir marcando esta velocidad. Por eso es importante hacer bien este cálculo, ¿no? Este cálculo es importante hacerlo porque es el que me va a dar la pauta de este gráfico que me pide el ejercicio. Siempre pueden ustedes hacer una tabla de valores, ¿no? O sea, hacer una tablita donde diga t y x de t, poner una lista de tiempos, reemplazarlos en la ecuación horaria y después marcarlos en el gráfico que ustedes quieren hacer. Lo que tiene eso es que es muy tedioso y que uno espera que intuitivamente ustedes vayan dándose cuenta de qué pinta va a tener el gráfico. Vamos con el segundo problema, mucho más sencillo. Un auto se mueve con velocidad constante de 20 metros por segundo y me pide saber cuánto tiempo pasó cuando recorrió 160 metros. Bueno, lo mismo que dijimos antes, contamos solamente con la ecuación horaria, no tenemos nada más, con lo cual vamos a escribir la ecuación horaria y reemplazar la información que nos da el ejercicio. La ecuación horaria para un MRU, ustedes ya saben que es esta que está acá, y que lo primero que voy a hacer es reemplazar los datos. En este caso me da la velocidad y me da la posición. Con lo cual voy a reemplazar donde dice x de t, voy a poner 160 metros, donde dice velocidad voy a poner 20 metros, y después me va a quedar x0 y t0, que los tomo como 0 porque parto del origen, ¿no? Mi sistema de referencia lo pongo en 0 y lo que logro es que x0 y t0 valgan 0. Entonces me queda una única incógnita que es el tiempo, que es lo que me pide calcular. Este 0 que está sumando directamente no lo cuento, t menos 0 me da t, o sea que está multiplicando t, o sea que estos 20 metros por segundo van a pasar del otro lado dividiendo. Me va a quedar 160 metros dividido 20 metros por segundo. Lo primero que vamos a ver es que los metros se cancelan y me va a quedar el tiempo en segundos, lo cual es consistente con la unidad. El tiempo se mide en segundos. Y 160 dividido 20 me da 8, o sea que tardó 8 segundos en moverse, en recorrer ese tiempo, esa distancia a esa velocidad. Y el problema termina ahí. A mí me diste dos valores y un sistema de referencia que lo elegís vos,
muy conveniente, en este caso de que x0 y t0 valgan 0, y reemplacé lo de la información que yo tenía y despejé lo que me pide el ejercicio. Este problema termina ahí. Algo un poquito más interesante es este otro problema. Dice, analizar el siguiente gráfico y describir el movimiento. Y me da este gráfico, ¿no? Es un x de t, posición en función del tiempo, donde en un primer tramo la velocidad aumenta hasta que llega a los 10 segundos y deja de crecer y empieza a decrecer hasta los 20 segundos. O sea, hay un tramo 1 y un tramo 2. ¿Sí? Tramo 1 que es el verde, tramo 2 que es el celeste. Me pide describir el movimiento. Una cosa importante, que lo primero que yo tengo que hacer es ver de qué se trata el gráfico. El gráfico es un x de t, porque si fuera v de t o a de t, me resultaría un poco raro que sean rectas que crecen o decrecen, porque sabemos que en MRU a de t vale siempre 0 y b de t son rectas horizontales, con lo cual está bien que las posiciones sean rectas porque me está hablando de que esto es un MRU. Pero que claramente, siendo un MRU, claramente hay dos movimientos distintos. Entonces lo que yo quiero es describir qué me está diciendo que la velocidad, perdón, que la posición crezca hasta este punto y después decrezca, ¿no? La posición. Claramente hay dos velocidades, una velocidad positiva, una velocidad negativa. Entonces lo que quiero es describir ese movimiento. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, es ver de qué se trata. Ya sabemos que se trata de un x de t, que es consistente. Tenemos rectas crecientes y decrecientes. Entonces, vamos a ver qué me dice. Lo primero que vamos a hacer es calcular la velocidad. ¿Cuánto vale numéricamente la velocidad de la recta verde y cuánto vale numéricamente la velocidad de la recta celeste? Con lo único que yo cuento es con la ecuación horaria. Nuevamente, cuento con la ecuación horaria. No cuento con otra cosa en MRU. Yo sé que uno peca de querer tener miles de fórmulas a mano, pero si uno se acostumbra a que con lo único que cuenta es con una ecuación y que tiene que trabajar esa ecuación, sería mucho más sencillo los ejercicios, porque no tendrías que ni estar memorizándote ecuaciones, ni tendrías que estar peleándote con tener todas las ecuaciones a mano, porque si no después cuando se te plantea un problema decís me falta una fórmula. No, la ecuación que conoces es la horaria, y de ahí se resuelve todo. Entonces fíjense, nuevamente, si yo voy al gráfico, la recta verde, que yo le quiero calcular la aceleración, hay dos puntos que son muy claros. Que a t0, x vale 0, y que a t10, x vale 20. Voy a usar ese dato para calcularle la velocidad. O sea que x0 y t0 valen 0 porque salió de 0, y que el punto final se da a los 10 segundos y vale 20 metros. Entonces de acá voy a poder despejar la velocidad. Como esto está multiplicando, va a pasar dividiendo y me queda que la velocidad es de 2 metros por segundo. O sea que la velocidad del tramo verde es de 2 metros por segundo. Voy a intentar hacer lo mismo con el tramo celeste. Si ustedes miran el tramo celeste, para el tramo celeste, ahora la posición inicial es 20 y el tiempo inicial es 10. Fíjense que ya no es 0 y 0. La posición inicial es 20, el tiempo inicial es 10, y la posición final es, a tiempo igual 20, la posición da 0. Final. Tengo otros dos puntos para calcular la velocidad. Entonces voy a venir acá y voy a calcular la velocidad de la recta celeste. Fíjense que como x0 ya no pongo 0, pongo 20, porque salió de 20 la recta celeste. Y t igual 0, perdón, para t0 ya no es 0, es 10, porque salió de 10. Y el otro punto que conozco es que cuando el tiempo vale 20, la posición vale 0, que es donde termina. A t igual 20, la posición vale 0. Y otra vez me queda para calcular la velocidad. Hago la cuenta. Este 20 que está sumando pasa del otro lado restando, ¿no? Me queda negativo, pasa restando. 20 menos 10 me da 10 segundos multiplicado por b, o sea que este que pasa restando y este que pasa dividiendo, me queda que la velocidad es de menos 2 metros por segundo. Fíjense que
Si ustedes miran, esto tiene cierta simetría, pareciera ser que esta velocidad en número vale lo mismo que esta, pero en signo no, y es lo que nos dio el ejercicio. Esta recta es positiva y vale 2 metros por segundo, esta velocidad es negativa, pero vale 2 metros por segundo. En número valen lo mismo, pero tienen distintos signos. Algo que intuitivamente uno podía mirarlo en el gráfico. Y acá este dibujo simpático, lo que nos permite es analizar qué es lo que está pasando. ¿Qué quiere decir que la velocidad de uno sea 2 metros, que en un tramo hizo 2 metros por segundo, pero en el otro tramo hizo menos 2 metros por segundo? Que la posición crezca y decrezca de 0 a 20, de 20 a 0. Bueno. Entonces yo propongo la siguiente situación, porque el problema me decía describa la situación. Imagínense que este señor que está corriendo sale a correr desde su casa, que es la posición 0, pega un trote hasta la esquina y de la esquina vuelve a su casa. Entonces, la recta verde me simboliza el ir desde la casa a la esquina, la recta celeste, en este caso flechas, me indica ir desde la esquina a la casa. O sea que este señor, o señora, o quien fuere, sale corriendo desde su casa, va corriendo hasta una esquina y lo hace con una velocidad de 2 metros por segundo, positivo para allá. Yo elijo que lo positivo vaya para allá y lo negativo vaya para allá. O sea que con 2 metros por segundo salió a correr hasta esta esquina, llega hasta esta esquina y dice voy a volver a mi casa, y vuelve a la casa, ahora para allá es negativo, vuelve a la casa con la misma velocidad. O sea, nunca cambió la rapidez con la que iba. La rapidez que utilizó para ir y volver es la misma, es 2 metros por segundo. Pero el signo lo que me indica es que en el primer tramo estaba yendo hasta la esquina y en el segundo tramo iba de la esquina a la casa. ¿Sí? Fíjense que la posición 0 indica la casa, la posición 20 indica la esquina. Entonces, salió de la casa, fue hasta la esquina, pegó la vuelta, volvió a su casa y lo hizo siempre con la misma velocidad. En este caso, el signo de la velocidad me indicaba que iba a un lado o que iba al otro. Entonces uno puede, a partir de un gráfico que quizás es muy abstracto, como este que está acá, poder describir una situación muy concreta, donde uno analiza resultados, ¿sí? Pero muy concreta, como ir corriendo, pegarse un trote con una velocidad hasta la esquina y volver a su casa con la misma velocidad. Bueno, acá hay 3 problemas que espero que les haya servido, que son sobre MRU, que son muy elementales, que nos permite trabajar unidades, trabajar ecuaciones, interpretar gráficos, que lo que buscamos es que los ayude a que ustedes puedan dar un siguiente paso, que es resolver ustedes los problemas.